El tema que hoy vamos a tratar tiene dos aspectos que son bastante cruciales, diría yo, desde el punto de vista no solamente de ubicar el tema de la transferencia aún en esto del amor líquido. Es un tema que Marlon Cortés, asociado a nuestra sede, ha querido trabajar y él lo ha titulado El efecto del amor líquido en las transferencias contemporáneas. También vamos a escuchar a María Isabel Uribe, miembro de la sede de Medellín, quien trabaja el sujeto supuesto saber es diferente al sujeto supuesto leer el síntoma, apoyada en una referencia de Jacques Miller. Bueno, esta es otra manera, digo, de trabajar y bordear el asunto del tema del ENAPOL. Para todos está claro que las inscripciones del ENAPOL ya están abiertas. Es una ocasión que, como hemos repetido muchas veces, ha facilitado muchísimo la asistencia de cualquier persona interesada en un tema como estos. Se puede trabajar desde la comodidad de la casa porque va a ser transmisión virtual. A pesar de que es un encuentro de dos idiomas, español y portugués, pues va a haber traducción en algunos momentos clínicos va a haber traducciones escritas, pero en otros momentos va a haber traducción simultánea. Es muy económica, nos evita todo el trámite de pasajes, tiquetes, hoteles, bueno, también todo lo que eso implica en términos de satisfacción, porque se sacrifica eso para poder, dijéramos, estar. Pero están abiertas las inscripciones, está abierto todavía la posibilidad de incluir trabajos para la jornada clínica. Hemos ya en la sede de Medellín tenido la oportunidad de revisar casi 10 temas anteriores y nos parece pues que ha sido una forma de bordear un tema que es inagotable, el tema de la transferencia. Sin embargo, conviene mucho poder detenerse a precisar cuáles son como las coordenadas de esa forma de lazo y de vínculo que hoy puede ser posible y que es necesario para que exista un lazo transferencial y un análisis. Voy a darle la entrada a Marlon Cortés, como les decía, asociado a la sede en el Medellín, y el tema de él es ¿qué amor de transferencia en el psicoanálisis líquido? Adelante, Marlon. Buenas noches a todos. ¿Qué amor de transferencia en el psicoanálisis líquido? Comienzo con un epígrafe, allí donde eso habla, goza y no sabe nada, del seminario A1. Para pensar el amor de transferencia en la época de la modernidad líquida, trabajaré fundamentalmente con dos textos. Uno de Miller llamado Psicoanálisis líquido y el otro, el texto de cabecera de estas noches de escuela, el seminario A1. Miller habla de la manera como Bauman define esta noción, lo líquido, subrayando un rasgo. Nuestra época es desestructurada. Las subjetividades fluyen, no permanecen, toman formas distintas, heterogéneas. Y con Lacan, dice Miller, el psicoanálisis también se desestructuró. Ya no es el psicoanálisis sólido de la estructura, sino el psicoanálisis de la palabra en su estado líquido. Es decir, la palabra sin tener en cuenta lo conveniente, sin tener en cuenta la verdad como exactitud, y finalmente sin tener en cuenta la supuesta intención comunicativa. Perdón, voy a
dejar mejor así. Así ven todo la diapositiva, Miguel, ¿cierto? Sí, completa. Sí, así, ¿no? Así mejor. Y finalmente, por esta vía Miller llega a la noción de la lengua en su diferencia con el lenguaje. Lo que plantea es que el lenguaje tiene que ver con el psicoanálisis estructural y la lengua con el psicoanálisis líquido. Dice Lacan en el seminario A1, el lenguaje no es más que una elucubración de saber sobre la lengua. Hasta ahí lo escribo. Y es en este nivel, la lengua, donde está la apuesta del psicoanálisis contemporáneo en la época de la modernidad líquida. Desde la perspectiva lingüística, el inconsciente, en tanto estructurado como lenguaje, es un saber. En esta dirección, la labor del analista es interpretar. Pero en la perspectiva de la lengua, dice Miller, estamos del lado de lo que en el cuerpo del analizante queda resonando. No es la vía de entregarle al analizante grandes elaboraciones, interpretaciones, sino en la de responder, no solo con significantes, haciendo eco de lo que el analizante trae del cuerpo a la consulta. Por eso, el análisis no es una conversación en la cual sucede el proceso de comunicación, que es el que supuestamente comanda en un texto como el que estoy leyendo, por ejemplo. En el dispositivo analítico, el analista responde de múltiples formas a lo que el analizante trae al dispositivo que esté cerca de la lengua, más cerca de su cuerpo y por lo tanto fuera de sentido. Y esto es así porque la lengua es el asunto de cada quien, dice Lacan. El amor de transferencia en el nivel del lenguaje del psicoanálisis estructural es una suposición de saber que de entrada es al analista, pero que para iniciar un análisis se dirige hacia el propio inconsciente. Aquí la transferencia implica un saber. Por el otro lado, para pensar la transferencia en el psicoanálisis líquido, es decir, en el nivel de la lengua, es necesario traer algo de lo uno para luego articularlo al amor. Dice Lacan, lo que introduce el uno en el mundo es el significante separado de sus efectos de significado. Ahí está, de manera condensada, la conexión directa entre la lengua y lo uno. Una segunda cita del seminario ayuda a confirmar esta conexión. La cita es, el uno está encarnado en la lengua. Luego, para hablar de amor, dice, el amor está relacionado con el uno, en tanto que nunca saca a nadie de sí mismo. Y para seguir subrayando esta dimensión, Miller, en Comanda Tuba, en su conferencia Una fantasía, dice, el amor es lo que puede hacer mediación entre los unos solos. Y entonces es inevitable hacer alusión a la clínica de lo autista en el Parlet, en donde de lo que se trata es, según Jean-Robert Rabanel, redoblar por parte del analista el S1 del Parlet. Redoblar en la vía de hacer un cierto eco del S1 que trae el Parlet con otro significante que posiblemente será asumido como otro S1. En ese redoblar, Rabanel habla de un diálogo entre unos. He aquí, en esta última expresión, de manera condensada,
lo que es la transferencia con lo autista en el ser hablante. La repito, es un diálogo entre unos. Para terminar, sigo buscando los vínculos entre la lengua y lo uno, y también sigo buscando de qué diálogo habla Rabanel, un diálogo entre unos. Hasta ahí el texto. Bueno, muchas gracias, Marlon. Adolfo, tenemos la invitación para comentar estos textos a un miembro de la sede en el Medellín, que también hace parte del comité ejecutivo y que ha consentido a comentar este par de textos, y es Adolfo Ruiz. Adolfo, adelante. Buenas noches. Bueno, voy a hacer un comentario muy breve, simplemente resaltando algunos punticos del texto que Marlon nos comparte y que, sin anticipar lo que vendrá después, lo que sí puedo señalar es que está estrechamente articulado al otro texto que vamos a escuchar esta noche, que nos lo presentará a continuación María Isabel Uribe. Lo primero, creo, es señalar que el epígrafe mismo es supremamente contundente en relación al desarrollo que va a hacer Marlon sobre el amor en el psicoanálisis líquido. Allí donde eso habla, goza y no sabe nada, porque me parece que marca con claridad a qué apunta el psicoanálisis en la muy última enseñanza de Lacan. El pensamiento sobre lo contemporáneo sirve para enmarcar la reflexión sobre el psicoanálisis en la última y la muy última enseñanza de Lacan, en la que la referencia a la estructura, que sería lo sólido, aunque no desaparece, es menos acentuada. Empalidece, para usar un término que también utiliza Miller en otro contexto. Y se da lugar entonces a una desestructuración. Estructura, desestructura. Una desestructuración que no responde a los dictados o características de la modernidad líquida, que es un concepto que viene muy posteriormente, sino que responde, si puedo decirlo así, al encuentro de Lacan con Joyce, fundamentalmente. A ese encuentro que lleva el psicoanálisis a otras y por otras vías más allá de Freud. Miller expresa en algún momento, ¿cierto?, que Lacan se hartó del psicoanálisis basado en el otro o referido al otro, para entonces concentrarse y trabajar sobre el psicoanálisis referido al uno o a lo uno, que es de alguna manera el recorrido que Marlon nos ha mostrado en su texto. Marlon, en la versión que yo tengo del texto, hace una referencia a la asociación libre como una palabra liberada de la imposición de comunicar. Me parece una referencia importante de destacar como articulador, porque sin duda el psicoanálisis lleva en efecto a asignar la verdad más bien a lo incoherente que a lo coherente. Cito a Miller, que en una clase del seminario El lugar y el lazo habla sobre el derecho a la incoherencia, en referencia también a lo que es la asociación libre.
Ahora, no olvidemos que la verdad está en relación con el sentido. Por ello, Marlon nos va llevando de la mano de Miller a la noción de la langue introducida por Lacan y que él diferencia y separa del lenguaje. Separación y distancia que es necesario mantener. Y Marlon entonces nos lleva a continuación a lo que él llama la apuesta del psicoanálisis contemporáneo, ¿cierto? Que es la apuesta a ir más allá del inconsciente en tanto estructurado como un lenguaje que señala la función también más clásica de la interpretación y que en la perspectiva de la lengua, ya esto no opera de esa manera. Nos dice, ¿cierto? Nos recuerda Marlon, ¿cierto? Que a lo que se apunta es a lo que resuena, hacer resonar algo del cuerpo, algo de ese goce que itera. Y la operación del analista, ¿cierto? Va en ese sentido. Destaco acá también, ¿cierto? Algo que traía Marlon en su texto. El análisis no es una conversación en la cual sucede el proceso de comunicación. Dice Marlon que es el que supuestamente comanda un texto como este. Yo diría el que comanda cualquier texto en general, ¿cierto? Salvo Finnegan's Wake, para volver al Joyce que conduce a Lacan por estas vías. En la parte final de su texto, entonces Marlon hace las articulaciones en relación con el amor de lo uno, el amor en lo uno, y hace la referencia, ¿cierto?, a la que me parece muy importante, a la clínica del autismo, ¿cierto? Y es ahí donde también yo quisiera pedirte, Marlon, si puedes de pronto a partir de tu experiencia abrir un poco esta referencia. No olvidemos que Lacan habla en su muy última enseñanza, habla del análisis como un autismo de a dos. Creo que también es una referencia importante como pista en relación con estas preguntas que traes, Marlon. Finalmente, agradecerte, además del texto, que hayas puesto al trabajo la referencia del texto de Miller sobre el psicoanálisis líquido, que me parece una referencia realmente muy interesante. Es, recordemos, la clase 11 del curso Todo el mundo es loco, ¿cierto? Entonces, realmente me parece que poner esa referencia al trabajo es algo que yo personalmente te quiero agradecer, Marco. Bueno, dejo ahí y, como te digo, en principio te pediría si puedes abrir un poco sobre esta clínica de lo autista en el Paraleto. Bueno, vamos a escuchar a Marlon en su respuesta a la interlocución que hace Adolfo y luego podemos todos levantar la mano quien desee interrogar tanto a Marlon como a Adolfo en la intervención que han hecho. Adelante, Marlon. Bien. Este texto, debo decirlo, este texto lo leí, lo escribí ya hace, no sé, un mes y medio más o menos que lo escribí. Y después de escribirlo, he tenido la posibilidad de trabajar con los que estamos trabajando el amor en el autismo hacia ENAPOL.
Y entonces lo leo y me resuena a lo que estamos trabajando en ese grupo. Y me parece importante decir como la diferencia entre clínica con autistas y clínica con lo autista del Parlet. Muy bien. Porque me parece que mi camino fue ese. Mi camino fue, digamos, en la clínica con autistas, llegué a la clínica con lo autista del ser hablante. Cuando digo llegué, así, digamos, cronológicamente fue así, es decir, primero la clínica con autistas, porque me parece que lo que estamos construyendo hacia Anapol, alrededor de la clínica con autistas, digamos, apunta al corazón de lo que yo ya, lo que llamé aquí la clínica de lo autista en el Parlet, pero que uno podría simplemente decir, esa clínica con autistas apunta a la clínica. Punto. En el sentido en que por lo menos hasta donde voy yo comprendiendo, el análisis apunta, no sé qué verbo usar, a reconocer o construir lo más singular del sujeto. ¿Cierto? Lo más singular del sujeto. ¿Sí? Es decir, llegar sí, A aislar, tal vez podemos decir, Marlon. aislar, exacto, aislar, digamos, cuál es el S1 que le comanda a uno la vida, ¿cierto? Digámoslo así, en tanto neuróticos, digamos, ese S1, digamos, hay un agujero, ¿sí? En el autista, digamos, el borde que se le arma al S1 no hace agujero, lo bordea simplemente, pero no hace agujero. Hay una cierta, digámoslo así, una cierta negativización, pero no un agujero. Y por eso, pues entonces Eric Lara habla de la forclusión del agujero. Pero entonces, digámoslo así, yo creo que pensar el autismo es pensar la clínica. Y por eso que valga publicidad para el curso que que va a empezar ahorita el 7 de julio, por eso el título de nuestro curso no es curso de psicoanálisis sobre autistas, no, es el autismo en el ser hablante. Ese es el título que Luz Helena nos regaló para ese curso. Bien, entonces ya, ahí está, lo dejo y después seguiremos conversando. Gracias, Marlon. Sí, me parece que la distinción es precisa y fina. De la clínica del autismo, de la clínica con autistas, a la clínica del autismo en el Parlet. Eso. Muy bien. Buen sintagma ese que se logra sacar en este momento. Eugenia, tienes la palabra. Si puedes abrir micrófono y pantalla, por favor. Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha muy bien, adelante. Ok, gracias. Bueno, agradecer pues a Marlon y a Adolfo el comentario que sitúan algo que sin duda es una invitación a la que este tema de la transferencia aún y sobre todo pues lo nuevo del amor nos invita a trabajar. Yo quisiera compartir algo que me pareció una cita preciosa de Eric Laurent,
y que creo que sintetiza mucho este planteamiento. Es un comentario que hace al testimonio de Silvia Salman en el 2010, que ella titula El misterio del cuerpo hablante. Y está haciendo un poco una discusión entre el planteamiento de Bauman del amor líquido, y dice que esa noción está sostenida en cierta nostalgia del amor y de los lazos efímeros. Y entonces propone esto, ¿sí? A partir del testimonio de Silvia, que pues no necesitamos leerlo acá, pero esta cita yo creo que es bastante ilustradora, y él dice, voy a citarlo, ¿sí? Nuestra época es la época de los lazos sólidos, incluso cuando se manifiesta como sustancias episódicas. Lo efímero, lejos de designar lo frágil, designa que lo más real son sustancias episódicas, como dice Lacan, para calificar al objeto A. De este modo, son las viejas sustancias las que eran líquidas. Es el viejo amor el que era líquido. Las nuevas formas que toma el lazo amoroso están fundadas en algo muy sólido, cuando se experimenta el pasaje del amor a la pulsión. Hasta ahí la cita de Laurent. ¿Podría repetirla, Eugenia? Qué pena, me parece muy Sí. ilustradora, entonces con el detalle poderla escuchar bien, ¿sí? Sobre todo porque es un poco una invitación a tomar distancia de la noción de licuidad de la sociología, y dice entonces arranco con la cita, ¿sí? Que nuestra época es la época de los lazos sólidos, incluso cuando se manifiesta como sustancias episódicas. Lo efímero, lejos de designar lo frágil, designa que lo más real son las sustancias episódicas, como dice Lacan, para calificar al objeto A. De este modo, son las viejas sustancias las que eran líquidas. El viejo amor, el que era líquido. Perdón, que estaba entrando una llamada. Repito, de este modo son las viejas sustancias las que eran líquidas. Es el viejo amor el que era líquido. Las nuevas formas que toma el lazo amoroso están fundadas en algo muy sólido. Cuando se experimenta el pasaje del amor a la pulsión. Él agrega este pedacito que no leí ahora, porque ya es complementario a lo que yo quería precisar. Dice, y Silvia lo muestra muy bien. En la entrada, el sujeto habla a nivel del amor. A la salida, el sujeto está advertido que habla a nivel de la pulsión. Entonces, un poco quiero retomar ese elemento de real que, digamos, que aunque no entra en la dialéctica, sí introduce algo de lo nuevo en el amor. Bueno, quería traer esta cita que a mí me pareció muy precisa y que me ha ayudado. Fue un hallazgo un poco en la búsqueda del trabajo de bibliografía para ENAPOL. Entonces se las quería compartir y gracias por el trabajo. Gracias, Muchas Eugenia. gracias, Adolfo Eugenia. y Marlon. Sí, yo quisiera señalar, me parece muy preciso y creo que va en la vía de lo que yo no sé si con la suficiente claridad quise enfatizar en relación a lo de la liquidez del psicoanálisis de la que habla Miller en este texto. Enfatizando mucho más es la desestructuración en relación al psicoanálisis apoyado en la
preeminencia del otro, pero de la mano de Joyce, ¿cierto? En dirección a lo real y al goce, ¿cierto? Entonces, realmente, Eugenia, muchas gracias por la referencia. Marlon, ¿algún comentario al No, respecto? no. Bueno, yo me voy a atrever a un comentario que, pues, o una pregunta en relación a esto de, es un psicoanálisis en el momento que sobrevive a la caída de los semblantes, al discurso de la identificación y al discurso del otro. Es un psicoanálisis que, como bien lo nombra Adolfo, viene a hacer una referencia exactamente pues, a lo uno y no a lo del otro. Me parece interesante poder mirar cómo esta alusión ya no del amor, sino a la pulsión, puede llevarnos a pensar, no sé cómo lo pensarías Marlon y Adolfo, esto del diálogo de los unos, el autismo entre dos. ¿Cómo es posible que un Joyce pueda llegar a hablar con un Lacan? ¿O cómo un autista puede llegar a hablar con un analista? ¿Cómo es que eso sucede a no ser que sea esta referencia que Marlon nos trae como a partir de ecos en el cuerpo? Es como una transferencia exclusivamente exiliada del sentido y puramente como en una dimensión de resonancias sensibles, en la pura sustancia gozante. Bueno, es como el comentario que quería hacer Marlon, Adolfo, si pueden agregar algo a eso. Tenemos todavía unos minutos para más preguntas en relación al texto de Marlon. Sí, es que el diálogo entre unos no es una conversación entre unos, es diálogo entre unos. Y diálogo es más un pull. O sea, no es, incluso yo estuve muchos años en un grupo que llamaba Conversaciones entre tal cosa y tal cosa, entre la pedagogía y el psicoanálisis. Y entonces decíamos que los que conversan se transforman, ellos. Aquí no estamos hablando de una conversación, sino un diálogo, sino algo que trae del cuerpo y ¡pum! Y el analista le suelta otro S1, le suelta otra cosa. Y algunos resuenan. Algo de lo que hace el analista resuena, pues resuena en el paciente. Es decir, digamos, no es una pregunta, respuesta, elaboración, construcción, no, por eso incluso digo, y la respuesta del analista no siempre en la vía del significante. A veces un carraspeo, a veces, no sé, un movimiento, sí, ¿no? Y que incluso, yo creo que habría que decirlo, que incluso a veces sin intención de ser una intervención, sino que algo que hizo el analista termina siendo algo que tocó una tecla importante para el paciente. Sí. Quisiera, creo que se puede extraer de lo que estás hablando, Marlon, pero de todas maneras remarcar que ese S1, ¿cierto? En este contexto es el S1 completamente solo,
¿cierto? Para que tengamos como esa referencia, ¿cierto? Del título del curso de Miller en francés, que es el uno completamente solo, ¿cierto? Que empata y tiene, dijéramos, toda la articulación con lo que has señalado, Marlon, con relación a la clínica de lo autista. Hay algo que Sergio Laya plantea en un texto que está en la página de Elena Paul, que es sobre la transferencia sus mutaciones y lo real, ¿cierto? Que me parece que es un texto que también nos arroja algunas pistas al respecto. Porque él habla, ¿cierto?, de que una de las características con la que nos encontramos en la práctica hoy en día es con frecuencia lo que en un momento llamamos tanto los síntomas actuales, que son justamente los síntomas que no se dirigen a otro en busca de sentido. Yo creo que esa parte es importante marcarla. Y Sergio Laya en este texto señala que lo desabonado del inconsciente, para referirse, dijéramos, a este concepto que construye Lacan con relación a Joyce y que de alguna manera, ¿cierto? Quizás podemos decir que en cierto modo también todos desabonados del inconsciente, haciendo las diferencias, por supuesto, y él es claro en su texto en señalar eso, a lo que puede haber en las distintas estructuras, pero que puede haber algo de ese desabonado del inconsciente que cede, que no es un desabonado total, que cede y permite por lo menos poner en escena y en juego algo de ese autismo de dos, ¿cierto? Que puede llegar a ser forzado por el analista, forzado entre comillas, con esta operación que va siguiendo al paciente. Ahí vuelve a aparecer, dijéramos, una expresión que nos ilustra y nos ayuda de la clínica del autismo, ¿cierto? Un líder que me siga, ¿cierto? También. Entonces, el que puede ir siguiendo, ¿cierto?, al par lettre en sus dichos y aislando en la contingencia, en la sorpresa, en el relámpago, algo de esa resonancia del goce. Ahora me parece interesante poder tomar esto desde la perspectiva tanto como Lacan, pero más que todo pues Miller, que nos descifra todo esto. Nos dan herramientas es para vivir vivir no, ejercer el psicoanálisis en la época de la liquidez, que es un contraste también de lo que trae Eugenia, entre lo líquido y también lo sólido, de ciertas identificaciones que son absurdas y que son en un momento dado la única forma de existencia de un sujeto, ¿sí? Esas identificaciones de hierro, justamente, pues, sólidas de hierro. ¿Cómo es posible trabajar por fuera del discurso de la identificación? ¿Sí? Parece que eso es una herramienta preciosa para el psicoanalista hoy en día.
Bueno, ¿algún otro comentario? No sé si tenemos varias personas de otros países, de otras sedes. Si alguien quiere intervenir. María Cristina, adelante. Tienes el micrófono apagado. Sí, Ay, quizás adelante. a propósito de esto quería recordar un apartado del testimonio de Cookie Mildiner, justamente cuando Cookie era la amada inmortal, ¿cierto? Y justo su analista, Eric Loran, en la sala de espera sale por ella y hace una reverencia como de un enamorado del siglo pasado y con eso pone a la amada inmortal bajo transferencia y obviamente desacomoda lo que se jugaba en ello. Yo pienso que es muy interesante en relación a lo que trae Marlon de las maniobras del analista, que no tienen nada que ver con el sentido, sino con hacer resonar en el cuerpo del parlé. Sí, solo eso. Gracias. Está bueno el ejemplo. Bueno, Marlon, ¿alguna palabra final para darle paso a la siguiente presentación? No, ya. María Isabel. Bueno, María Isabel. María Isabel es miembro de la sede y tiene su trabajo titulado Del sujeto supuesto saber al sujeto saber leer en el amor de transferencia. María Isabel es miembro de la sede en el Medellín y en este momento hace parte del directorio. María, adelante. Gracias, José Hernán. Buenas noches. Sí, quiero repetir un poco el título como para mantenerme en las palabras que Lacan pues pronunció en el seminario el momento de concluir, cuando propuso este nuevo supuesto. Él decía que de todas maneras el sujeto es apenas un supuesto y que de lo que se puede hablar en ese momento, y la propuesta que él nos hace, que es de un supuesto saber leer. Entonces, del sujeto supuesto saber, que es el de la primera enseñanza, ligado a la transferencia simbólica, al supuesto saber leer en el amor de transferencia, que nos situaría más del lado de la transferencia en la vertiente de lo real, o de lo que se ha venido hablando en Elena Paul, el amor de lo real. Bueno, en una conferencia presentada al término del Congreso de la New Lacanian School, celebrado en abril de 2011, que Jacqueline Miller tituló Leer un síntoma, señala que en la práctica del psicoanálisis hoy se busca ir más allá del punto de llegada de Freud, donde el síntoma persistía después de la interpretación, como un resto que hacía necesario recomenzar los análisis cada cierto tiempo. En la práctica analítica de hoy, precisa Jacqueline Miller, asistimos entonces a la confrontación del sujeto con los restos sintomáticos. Pasamos, por supuesto, estoy leyendo pues esta cita es textual. Pasamos, por supuesto, por el momento del desciframiento de la verdad del síntoma, pero llegamos a los restos sintomáticos y allí no decimos stop. El analista no dice stop y el analizante no dice stop. El análisis en ese periodo está hecho de la confrontación directa del sujeto con lo que Freud llamaba los restos sintomáticos, y a los que nosotros damos otro estatuto muy diferente. Bajo el nombre de restos sintomáticos,
Freud chocó con lo real del síntoma, con lo que en el síntoma es fuera de sentido. Hasta ahí la cita. Ya desde el segundo capítulo de Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud caracterizaba el síntoma como una satisfacción pulsional, abro comillas, como signo y el sustituto de una satisfacción pulsional que no ocurrió, cierro comillas. Veía en el síntoma el resultado del proceso de la represión. El sujeto supuesto saber era entonces la función de la que se servía la experiencia analítica para otorgar una significación a lo que se veía volver en la palabra del analizante. El sujeto supuesto saber es la operación que permite, por tanto, producir efectos de significación de saber, al enganchar mediante su función al sujeto y al saber. Pero en el más allá que propone Jacqueline Miller, en la confrontación con los restos sintomáticos, ya no se trata del decir que produce efectos de significación en un sujeto, sino del decir que produce resonancia o efectos de goce en un cuerpo. Ello implica un modo de leer o de interpretar distinto de abrochar un significante con otro. Un modo de leer el significante cortado o separado de la significación. Se trata de un nuevo sujeto supuesto saber, que Lacan introduce en el momento de concluir como el sujeto al que se le supone saber leer y que precisa como, abro comillas, supuesto saber leer de otro modo. Leer de otro modo, dice Jacqueline Miller en el ultimísimo Lacan, es no leer el gran libro de la creación, el libro de la creación del inconsciente, por ejemplo. Leer de otro modo tampoco es la verdad. Tiene, por el contrario, algo arbitrario, algo aleatorio. Leer de otro modo es la operación que busca leer el goce mudo, el que se presenta fuera de sentido. Es la operación que hace cambiar el funcionamiento mismo de la interpretación. Al pasar, como lo dice Miller en el texto al que me refiero, leer un síntoma, lo dice textual, al pasar de la escucha del sentido a la lectura del fuera de sentido. Encontrarse con lo real del síntoma, con lo que en el síntoma es fuera de sentido, hizo que Lacan acudiera de regreso a la escritura del síntoma, a distinguir del síntoma. O sea, son dos escrituras distintas. El síntoma produce sentido, dice Jacqueline Miller en el serial 1. En tanto, el síntoma pura y simplemente se repite. El goce repetitivo, lo designado por Lacan como síntoma, solo guarda relación con el significante 1, con el S1. Abro comillas. Esto quiere decir que no tiene relación con el S2, representante del saber. Por ello, Lacan lo califica como acontecimiento de cuerpo. En este parrafito yo quiero que no se pierda como un hilo que va de la repetición al síntoma
y del síntoma al acontecimiento de cuerpo. Bueno. Leer el síntoma como acontecimiento de cuerpo apunta a la materialidad de la escritura, es decir, a la letra en tanto que produjo un acontecimiento de goce que determinó su formación. El saber leer apunta a esa conmoción inicial, donde de forma contingente se produjo el encuentro material de un significante y del cuerpo. Un significante que se reitera sin cesar en la dimensión de un uno solo. Ese reitera es la forma como lo escribe Miller en esa conferencia. Él escribe re-itera sin cesar en la dimensión de un uno solo, que conmemora en cada repetición la irrupción de un goce inolvidable para un ser hablante. Saber leer el significante como letra en su materialidad es constatar en la repetición de goce la reiteración de un uno solo e inextinguible. Entre comillas, dice Miller, se bebe siempre el mismo vaso una vez más. Bueno, hasta ahí. Ese es el texto que había escrito desde hace ya algún tiempo para hoy. Muchas gracias, María Isabel. Adolfo, tienes tu comentario, oportunidad del comentario. Adelante. Bueno. Creo que, como lo anticipaba, ahora es claro ver que los dos textos, el que nos presentó Marlon primero y el que nos trae ahora María Isabel, realmente se entrecruzan en el tratamiento de un problema. Y me parece que eso es afortunado para la conversación. Entonces, María Isabel, primero que todo, agradecerte mucho el texto, que me parece que es un texto claro en su desarrollo y que nos da la posibilidad de abrirnos también como a preguntas sobre los problemas que nos conciernen en la práctica y, por supuesto, en el contexto de la transferencia aún rumbo a ENAPOL. Te agradezco también que hayas puesto al trabajo la referencia de este texto de Miller de leer un síntoma, ¿cierto? Que realmente es muy rico. Nos va mostrando también, como todos estos desarrollos de Miller, la consistencia con la que él hace ese arduo trabajo por acercarnos algo de la muy última enseñanza de Lacan. Entonces, leer nos lleva nuevamente a tomar en cuenta que en su ultimísima enseñanza Lacan se inspira en la práctica de la escritura de Joyce y muy fundamentalmente toda la reflexión sobre su obra Finnegan's Wake. La cuestión de la interpretación también está implicada acá, ¿cierto? De entrada, cuando hablamos de leer un síntoma. Miller ya había señalado a propósito de la proliferación de neologismos que presenciamos en la muy última enseñanza de Lacan, que, lo cito, aún faltan algunos y que, por ejemplo, la palabra interpretación que Lacan conserva en su ultimísima enseñanza exigiría comillas y un neologismo. Me parece interesante considerar esto porque igual seguimos hablando de manera descriptiva sobre el tema interpretación,
pero tenemos, ¿cierto? Seguimos utilizando ese término, pero tenemos que tener cuidado en relación a lo que esto implica en el psicoanálisis, en esta desestructuración del psicoanálisis o en este psicoanálisis en la época de la modernidad líquida. Como marca muy bien María Isabel, ¿cierto? Entonces, está el tema de los restos sintomáticos, ¿cierto? Y es claro en la referencia que nos trae cómo no se desecha para nada lo que tiene que ver con el sentido. Hay efectos de sentido. Miller lo dice también en Piezas Sueltas, que los efectos de sentido abundan, pero la invitación es a no detenernos en ellos, no alimentarlos, sino a ir más allá, a ir al fuera de sentido. María Isabel toma la referencia de Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia de manera muy precisa, ¿cierto? Ya que, aunque no es un concepto de Freud, esta concepción, ¿cierto?, que María Isabel nos recuerda de Inhibición, Síntoma y Angustia, apunta a lo que Lacan señalará de manera insistente y precisa en el último tramo de su enseñanza con relación al goce, a la cara de goce del síntoma, a esta satisfacción pulsional. Ya no que no ocurrió, sino que ocurre iterando, que itera. Recordemos que Lacan nos habla del síntoma como un jano con dos caras. Una simbólica que transmite un mensaje y que en tanto tal llama al desciframiento. Y otra cara de goce que, para tomarnos también del epígrafe que traía Marlon en su texto, una cara de goce que ya no quiere decir y que es la cara real del síntoma. Y en su desarrollo, María Isabel introduce la referencia al sujeto supuesto saber. Creo que vale la pena recordar que más allá de la lectura freudiana del fenómeno de la transferencia, que Miller resume con tres significantes: repetición, resistencia y sugestión. Son los tres significantes que Miller dice resumen, ¿cierto?, la fenomenología freudiana de la transferencia. Más allá de esto, el sujeto supuesto saber, propuesto por Lacan, está situado como el fundamento transfenoménico de la transferencia, es decir, abre con ello una referencia más amplia para considerarla. María Isabel nos recuerda que el sujeto supuesto saber es la operación que permite, por tanto, producir efectos de significación de saber, al enganchar mediante su función al sujeto y al saber, ¿cierto? Es decir, ese enganche que resumimos S1 flecha S2. Sin duda, lo que corresponde a la parte del síntoma que quiere decir. Ahora, cuando eso no quiere decir, cuando eso goza, ya no se trata de la significación, sino de la satisfacción de los efectos de goce en el cuerpo. Y la operación analítica no apuntará a abrochar un significante con otro, sino a, cito aquí a Miller, instaurar, lo cito en Piezas Sueltas, instaurar una relación entre el sentido y lo real. No entenderse con el otro acerca del sentido, sino agregar a lo real algo que tiene sentido para cernir algo del goce, de ese goce opaco al sentido. Por ello, ahora Lacan se refiere al sujeto supuesto saber leer, como nos trae
María Isabel. ¿Saber leer qué? La materialidad de la escritura, es decir, la letra en tanto que produjo un acontecimiento de goce que determinó la formación del síntoma. Y concluyo con esto resaltando la forma como María Isabel nos trae algo en referencia a este saber leer, cuando nos dice que apunta a esa conmoción inicial donde de forma contingente se produjo el encuentro material de un significante y del cuerpo. Me parece muy preciso y muy bien esto del el encuentro material. Y quizás para que vayamos abriendo la conversación y en dirección a plantear la pregunta por la transferencia posible cuando ya no se trata de S1 abrochado a un S2, te preguntaría, María Isabel, también en relación a este tema del significante, pues como de esto y de la materialité, ¿cierto? Que es de alguna manera como lo que Lacan también nos invita y nos indica, ¿cierto? Cuando señala, ¿cierto? Referirse a esa materialidad de la palabra misma, ¿cierto? Porque el concepto significante, ¿cierto? De alguna manera empuja al significado. Y todo lo que tú nos traes, que me parece que está muy, muy rico y muy bien presentado, así como lo que traía Marlon, apuntan e indican es a ir al corte del significado, al corte del sentido. Bueno, dejo ahí para que conversemos. Bueno, gracias, Adolfo. María Isabel, ¿algún comentario, alguna respuesta a la intervención de Adolfo? Bueno, a ver, sí, claro que sí, o sea, pero más allá de pues de lo que Adolfo pregunta, también quisiera referirme un poco más ampliamente a algo que quizás pues como el haberme enfocado en la lectura de este texto de leer un síntoma, me ha hecho comprender a propósito pues del psicoanálisis líquido que nos trajo Marlon y eso. A ver, lo interesante de este tema de de esta conferencia, de leer un síntoma, es que Miller le escribe en la misma época en que está dictando el seminario El Ser y el Uno. Y me parece que en ese seminario Miller ubica muy bien, de un lado, el concepto de ser y de otro lado, el concepto de uno, pero teniendo que ver con algo de la existencia. Cuando en leer un síntoma, Miller se refiere a ese significante ser, él dice que es un significante que como que no nos da cierta, a ver, como que no da el mismo sostén que pudiera dar un significante como el de existencia, porque desde que los griegos pensaban el ser, lo pensaban como atado a la dialéctica. O sea, el ser en sí mismo es un significante que remite al no ser. Entonces, ese ser y no ser a la vez, dijéramos, no nos dan como ese sustento que del lado de la existencia estaría buscando Miller. No nos da como esa certeza
dijéramos, cuando nos ubicamos en el campo del ser, en el campo de la verdad, en el campo de los efectos de la significación, en el campo de la transferencia simbólica. Por ahí leer en un texto, precisamente en el lugar y el lazo, dice que el espejismo de la verdad no es otra cosa que el sujeto supuesto saber. O sea, cuando estamos en el campo del sujeto supuesto saber, todavía estamos en el campo del espejismo de la verdad. Entonces, cuando Miller hace esa búsqueda del lado de la existencia, es una búsqueda que se quiere situar más del lado de la certeza. Y esa certeza la viene a dar, en último término, eso que se repite. O sea, eso que cada vez, como lo dice Miller, se bebe siempre el mismo vaso una vez más. No es que estemos leyendo un vaso diferente, no es que estemos bebiendo, perdón, de un vaso diferente, sino del mismo vaso. O sea, hay algo que insiste, hay algo que se repite y ya eso nos ubica del lado de la existencia. Hace poco en las conferencias millerianas, donde trabajaron este texto de leer un síntoma, Leonardo Gorostiza nos remitía a la lección 9 de El Ser y el Uno. Y en esa lección 9 hay una perlita que yo se las quisiera compartir, que dice claramente: la experiencia, pues sobre todo para entender esta búsqueda que está haciendo Miller del lado no del ser, sino de la existencia. Dice, la experiencia analítica se abre sobre un más acá de la represión, es decir, sobre aquello situado por Freud como fijación de la libido, fijación de la pulsión como raíz de la represión. Entonces, si nos situamos en ese más acá de la represión, para poder ubicar ese punto de fijación de la libido, ese es el punto que llamaría a ser leído, pero en tanto que insiste, en tanto que se repite, y que como repetición da lugar a un síntoma. Y no solo a un síntoma. Recuerden ese hilito que yo les decía que era importante tener presente, de eso que se repite y que hace síntoma. Y que es síntoma en tanto genera un acontecimiento de cuerpo, pero precisamente porque genera una satisfacción. Entonces, pudiéramos decir, hay una fijación del libido, o sea, hay una marca en el cuerpo de goce. Esa marca, pues esa repetición es constitutiva de un síntoma y ese síntoma genera un acontecimiento de cuerpo. En la pregunta que nos hacía Adolfo, pues yo creo que son los AE, Adolfo en sus testimonios de análisis, los que nos pueden decir esa letra en su materialidad, por decir algo, en un sueño de final de análisis, cómo se pudo haber escrito, por ejemplo. No tengo pues aquí referencias de muchos finales de análisis. En este instante se me ocurre la de Oscar Ventura cuando
en un sueño de final de análisis. Él sueña con un hombre que se lanza por un balcón y pues él baja por las escaleras rápidamente para ver quién se ha caído, y alguien que está dentro de la multitud le dice, es sueco. Y resulta que lo que él, pues la letra que tenía que ver ahí era con la letra que, pues, como, a ver, esa materialidad que él ahí leyó, que pudo haber precisado, era que no es que se esté refiriendo a las personas originarias de Suecia, no es un sueco, sino que era su eco. Y se refería a un modo de satisfacción en él muy, muy particular, que era la forma como se carcajeaba desde niño al hacer ese juego de palabras. Entonces, yo creo que es una letra que se puede escribir de varias maneras cada vez, pero pues porque, por supuesto, en el caso de Oscar Ventura no es que sea su eco, pero él dice que ahí lo que aparece pues es una letra que se refiere a su enunciación, más allá de un significante. Lo que pasa es que Miller en leer un síntoma y en el Serial 1 también, él dice de todas maneras que, pues, por decir algo, en leer un síntoma dice, el goce en cuestión en el síntoma no es primario, está producido por el significante. De todas maneras, el peso del significante sigue estando presente. Lo que pasa es que ese significante hay que leerlo en la dimensión de un uno solo, cortado de un S2. Cortado de un S2. Bueno, creo que me he extendido mucho como en este comentario y en este intento de respuesta. Gracias, María Isabel, pero quería darle el lugar a la pregunta de Gloria Axman a tu texto. Démosle lugar. Gloria, bienvenida a nuestra sede, a nuestra actividad. Un abrazo. Un placer estar en este momento de trabajo que es fundamental. Y recordaba la conferencia de Miller, El inconsciente y el cuerpo hablante. Ahí Miller nos tira muchas pistas de la última enseñanza, más allá del Serial 1, porque es del 2013. Y algunas cosas que efectivamente María Isabel toca me parecen muy importantes. Como por ejemplo que ahí dice, no se trata de analizar el inconsciente, es decir, correrse de la dimensión de verdad. Uno analiza el inconsciente, en la práctica se trata de eso, pero no es por la vía del inconsciente que se va a acceder al síntoma. Este es el punto. Entonces dice, no sé, está más en la línea de un poco de lo que traía Adolfo Ruiz como problemas, que me parece fundamental, porque nos tenemos que problematizar con esta última enseñanza y la práctica que hacemos. Pero ahí dice Miller dos cosas. Una es que ya no analizamos al inconsciente, sino al parlete. Bien, nos lo deja ahí. Con lo cual tenemos que abrir esa cuestión. ¿Qué diferencia hay entre el parlete y analizar el inconsciente? Eso es un gran tema. El otro gran tema que dice, que me parece fundamental después de eso, es
analizar al parletre es lo que hacemos, lo que solo nos falta saber decirlo. Y me parece que lo que está pasando hoy es intentar poder decir eso, ¿no? Simplemente para ubicarnos. En la contratapa de los otros escritos, Miller deja una cuestión inaudita que para mí hay que ubicar y que está en consonancia con algo que dice en el inconsciente y el cuerpo hablante. Ahí dice que un tema inaudito para el psicoanálisis es la redefinición del goce fálico. Habla de una redefinición y dice que el goce fálico es fuera de cuerpo. Y dice que es una de las grandes tesis de Lacan, de hecho va del seminario 21 al 24, fuera de cuerpo. Esto lo podemos leer en la tercera, donde Lacan lo ubica entre simbólico y real, el goce fálico, ahí donde llegamos como las pequeñas letras, esa letra que va a iterar y que nos insiste en ser pulsional, goce fálico pulsional. Pero, sin embargo, ahí también nos define Lacan como inaudito, podríamos decir hasta ese momento, hasta la tercera, el síntoma viene de lo real. Es decir, nos dice que el síntoma ya entonces ya no es del nombre del padre ni del otro, como traía Adolfo, ¿no? En la última enseñanza. Entonces, viene de lo real, con lo cual anuda un goce fálico, mortificante, excesivo, pero resulta que la novedad que trae ahí también, que anuda un otro goce, el de la satisfacción sin pulsión. Algo de esto ronda lo que dice María Isabel y lo que decía Adolfo. Entonces, estos dos goces aparecen en esa conferencia de Miller, donde tenemos un goce que siempre va a la letra, pulsión de muerte, y que si se le pregunta, tiene sentido. Siempre nos conduce al sentido. Y el último Lacan, ya con la poesía china, está diciendo, tiene su máximo sentido, cómo poder agujerear con el sentido, porque nos movemos en el sentido todo el tiempo. No existe, sentido sin sentido son como en la última enseñanza las dos caras de la misma moneda. Tenemos otra cuestión. Hay un otro goce que a través de los AE aparece, que se refería, no me acuerdo el nombre de la pareja de Adolfo, pero habló de un goce en el cuerpo. Es un goce en el cuerpo. Y ese no está entre simbólico y real. No es pulsional. Es un otro goce, no todo. Tenemos el síntoma en estas dos vertientes. Una vertiente pulsional, que es como irrumpe. La definición de Lacan es, el síntoma es esa anomalía en la que consiste el goce fálico. Tenemos que irrumpe, anuda también, porque no, el goce fálico es anudante. Pero resulta que aparece una otra satisfacción, no todo, entre imaginario y real. Simplemente para destacar las cuestiones de la última enseñanza, lo simbólico con la lengua tampoco es el simbólico pacificante ya. Eso no hay este otro ordenador pacificante. La lengua es una lluvia fónica que traumatiza el cuerpo, dice Lacan en la tercera. Entonces, la lengua es esa lluvia fónica que traumatiza y que a la vez civiliza el cuerpo en los objetos A. Y ahí tenemos el goce pulsional. Pero en los AE, esta cuestión vivificante es sin palabras, no es simbólica, no hay otro del otro, dice Lacan en Joyce. Esa clínica, que me parece que es la que tenemos que estudiar mucho de la última enseñanza, nos abrió la puerta Miller en esa conferencia. Y que están rondando esos temas acá, como problemas que tenemos que dilucidar. Por lo cual agradezco mucho
No sé si he sido muy extensa, pido disculpas, pero me hicieron pensar todas estas cuestiones, traerlas acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Tenemos también la intervención de Rosa y el comentario de Adolfo. Entonces, reúno primero, ¿te parece, Adolfo? ¿O quieres responder puntualmente a algo de lo que se ha dicho? No, quería señalar de un lado, María Isabel, me parece que estuvo muy bien, ¿cierto? Lo que trajiste también en relación como a esta ubicación en este más acá, ¿cierto? Que señaló Leonardo con relación, dijéramos, como al texto, porque creo que ubica también el punto, ¿cierto? Si seguimos a Miller en el ultimísimo Lacan, ese punto de desabonamiento del inconsciente, ¿cierto? Que de alguna manera podemos pensar en cada uno de nosotros, de alguna manera, ¿cierto? No con la solución genial de Joyce, pero cada uno de todas maneras con su solución. Bueno, y por otra parte, Gloria, agradecerte mucho todo este excurso que has hecho, que me parece muy importante. Personalmente también he estado rescatando la conferencia del inconsciente y el cuerpo hablante, porque creo que ahí hay unas referencias, cierto, cruciales. De todas maneras, también en relación a lo que traes, bueno, señalar una cuestión de referencias. Miller ya venía planteando esta diferencia entre el análisis del inconsciente y el análisis del par-l'être en Todo el mundo es loco. En la clase del psicoanálisis líquido se refiere específicamente a ese punto, lo cual me parece también, ¿cierto?, que da una unidad también al texto. Y por otra parte, en relación a todo esto que resaltas y llamas la atención sobre el tema del goce, también, ¿cierto?, el señalamiento que hace Miller a que el estatuto originario del goce es el goce femenino. Gracias, Adolfo, por tu aporte. Comparto plenamente, sí. Bien, tenemos el comentario de Rosa. Rosa Lagos, bienvenida. Rosa, tu participación en el ENAPOL como organizadora, como sede de las jornadas del ENAPOL. Bueno, bienvenida a tu presencia y de una vez te la agradezco, pero bueno, damos lugar a tu pregunta. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo todo lo que se ha dicho en esta noche porque, no sé, me permitió lo que voy a comentar ahora y que lo propongo realmente para una discusión, ¿no? Pero me permite ver cómo esta propuesta que ustedes han hecho ver, tanto María Isabel como Gloria también, lo de la lectura fuera de sentido, como la propuesta, como el problema del psicoanálisis actual, pasar de la escucha, ¿verdad?, de la escucha del sentido, a la lectura fuera de sentido, y cómo se hace eso tanto, y aquí voy a armar con lo que trae Marlon y lo que trajo María Isabel, ahí es que se me arma el problema en términos de que podemos pensar en la clínica del autismo, que el problema es cómo pasar del uno, ¿verdad? Cómo pasar del uno al otro, ¿verdad? Y en la clínica de la neurosis, que son los que recibimos mayormente en nuestras consultas, es más bien ir del otro, que viene lleno del otro, de los cuentos, ¿verdad?, del fantasma, qué sé yo qué, cómo pasar de ese otro al uno, ¿no? Entonces, así como estas dos direccionalidades en la lógica, que me parece que están anudadas a esta lectura fuera de sentido, porque tanto en la clínica del autismo como
en la neurosis ir del otro al uno y en la clínica de autismo ir del uno al otro, ¿no? Hacer ese lazo, son a partir de la lectura fuera de sentido, porque digo, y esto es la pregunta realmente que me gustaría que pudiéramos conversar y entonces desarrollarla, ¿no? Elaborarla más. ¿Por qué? Porque en la clínica del autismo, con la lectura fuera de sentido, es el diálogo entre unos, en el sentido no la conversación, sino que el encuentro, ¿verdad? La intervención que va dirigida al uno, de un uno a un uno, de un significante uno a un significante uno. Entonces me parece que así, por lo menos a mí me ha permitido escucharlos a ustedes armarme el asunto así, ¿no? Como el gran problema, cómo hacer en esta, qué intervenciones, qué interpretación es la que va, tanto para pasar del otro al uno como para pasar del uno al otro. Eso. Bueno, María Isabel, puedes recoger estas maravillosas intervenciones ya como en un comentario de cierre. Bueno, personalmente les comento que me siento muy contento como de todos los aportes que se han podido dilucidar el día de hoy. María, adelante con tu intervención. No, a ver, no, unas intervenciones valiosísimas. Yo solamente quería recordarle a Gloria que muy gentilmente ha intervenido y nos ha escuchado una frasecita de esa conferencia del inconsciente y el cuerpo hablante, que es una frase maravillosa. Dice, el síntoma surge de la marca que excava la palabra cuando adquiere el giro del decir y se hace acontecimiento en el cuerpo. Esa es una frase, pues, esa sola frase daría, mejor dicho, para que esa sola frasecita nos dijera muchas cosas. La otra cosa, no sé si con respecto a lo que Rosa manifiesta o expresa, no, yo creo que es un interrogante enorme, o sea, cómo pasar en nuestra clínica de esa escucha del sentido a la lectura de fuera de sentido. Pero yo creo que esa marca que excava la palabra cuando adquiere el giro del decir y hace acontecimiento de cuerpo. A ver, yo creo que eso de un lado. De otro lado, ese lado de la existencia, o sea, porque ese lado de la existencia es el que nos muestra un modo de goce muy singular o un modo muy singular de existir, más que ser, pues yo no sé si, pues para mí ver esa diferencia entre el ser y la existencia me parece que le puede abrir a uno como un horizonte, porque es que en el lado del ser está el ideal, lo fantasmático, hacerse un escabel para el otro, pues para la satisfacción del deseo del otro, pero algo que dé cuerpo, que dé certeza, algo que sea del orden de la existencia, de lo real, me parece que ya toca una fibra diferente, un goce que hace parte
un goce que más que decirlo, se encarna, se encarna. Yo creo que uno puede, como para captar un poco como esa diferencia, es diferente significantizar un síntoma a encarnarlo. O sea, algo que se encarna. Hace algún tiempo recuerdo el ejemplo, bueno, en una presentación de enfermos que tuvimos acá en Medellín, en el CID, había una chica que se quejaba de la forma muy pesada en que su madre hablaba y se refería a ella. Pero esta chica encarnaba en el cuerpo de ella ese síntoma, primero que todo, con un sobrepeso que tenía en su propio cuerpo y que se traducía también en que ella hablaba igualmente de forma muy fuerte y las rodillas se le estaban empezando a doblar por ese sobrepeso. O sea, lo que quiero mostrar con eso que recuerdo es que el síntoma en esta otra dimensión se encarna, como que se lleva en el cuerpo, como que se funde como en el cuerpo mismo. Ese sobrepeso, ese hablar pesado de la madre, se encarna en ese sobrepeso corporal, algo como de ese orden. Y es más del lado de la existencia que del ser. Pues así es como trato de entender ese recorrido que presenta Meler en ese seminario. Bueno, muchas gracias María Isabel por el comentario. Gracias también a Marlon. Gracias a Adolfo que hizo sus intervenciones. Gracias a la presencia de todos ustedes en esta sexta noche de escuela y queremos invitarlos a la séptima noche que va a ser el 12 de julio. Vamos a contar con 2 intervenciones también, que son intervenciones de Paula Restrepo, de lo imposible de escribir sobre el amor a un amor posible. Y la intervención de Juan Fernando Pérez, el uno y la transferencia, donde seguramente vamos a seguir sacándole punta a este tema de lo singular y de lo uno. De nuevo, muchas gracias y hasta el 12 de julio que van a ser nuevamente convocados. Un abrazo a todos. Que lo pasen muy, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches y muchas gracias.